El proyecto elaborado para la materia de interfaz hombre-máquina consiste en el control de dos motores de corriente directa. Si bien para el primer motor de corriente directa se controlará la posición angular, y para el segundo consiste en controlar su velocidad y su dirección. En el panel frontal, este es el panel frontal de nuestra interfaz. Si bien los elementos que se muestran en la parte superior de nuestra interfaz, nuestro panel de control, es para el control del motor según su posición angular. Si bien esta parte corresponde a una perilla, la cual nos va a permitir indicar a qué ángulo queremos que se posicione nuestro motor, ¿sí? Si bien como la lectura de la posición del motor se está haciendo a través de un potenciómetro, ¿sí?, vamos a poder visualizar a través de este indicador el valor, el voltaje de salida que tiene este potenciómetro, que es en proporción a la posición que va a tener nuestro control de nuestro motor de corriente directa. Y en este panel vamos a poder visualizar la posición obtenida de nuestro motor, ¿sí? Y aquí asimismo vamos a poder observar la respuesta que tiene el control de posición de nuestro motor a lo largo del tiempo, ¿sí? En cuanto en la parte del control de velocidad de nuestro segundo motor, si bien con esta perilla vamos a controlar tanto el sentido como la velocidad. Si bien la velocidad para ambos casos la estamos proporcionando a través de pulsos de tipo PWM. En el momento en que la perilla se encuentra en esta posición, el motor va a girar hacia la derecha, ¿sí? Es decir, en sentido a las manecillas del reloj, ¿sí? En el sentido en que giran las manecillas del reloj. Y en el momento en que se posiciona en esta parte de la perilla, nuestro motor va a girar a la izquierda o en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Ambos casos, la velocidad máxima corresponde a proporcionarle 255 pulsos, es decir, el voltaje máximo que puede recibir a través de la placa Arduino, que son 5 volts. Asimismo, también podemos observar el resultado, ¿sí?, de nuestra salida PWM y el estado según la dirección que tenga nuestro motor, ya sea si se dirige hacia la derecha o gire hacia la izquierda, ¿sí? Si bien esta parte indica el estado alto o bajo de los pines PWM encargados de controlar el propio giro de este motor. Y a través de esta gráfica vamos a poder observar el comportamiento de nuestro motor a lo largo del tiempo, ¿sí?, independientemente de cuál sea el sentido o la velocidad que tome. Con este interruptor entonces podemos controlar la función que queremos que se haga en nuestra interfaz. Si queremos que se controle nuestra posición, controla la posición del primer motor o controla la velocidad del segundo motor. Y con este botón parar el proceso de nuestra interfaz. Si bien comenzamos a hacer al funcionamiento de nuestro sistema, si bien vamos a comenzar por controlar la posición de nuestro motor de acuerdo a su posición angular,
Comenzamos por asignarle una posición, 117.8 grados, y vemos el cómo cambia de estado de 60 grados aproximadamente a 117 grados aproximadamente a lo largo del tiempo. Vemos cómo va respondiendo a lo largo del tiempo la posición, ¿sí? Tanto en la gráfica como a través de este panel analógico y digital, ¿sí? Asimismo vemos cómo va realizando el cambio a lo largo del tiempo y mientras recibe algún cambio en su entrada, es decir, algún cambio en la posición deseada. Ahora, por parte del control de velocidad, también podemos ver el cómo va obteniéndose una respuesta de la velocidad de nuestro motor a lo largo del tiempo, de acuerdo al valor de la señal PWM que se le envíe. En este caso se está haciendo que nuestro motor gire hacia la derecha, y así vemos cómo va cambiando a lo largo del tiempo su comportamiento o su respuesta gráficamente. Este es hacia la derecha y este es hacia la izquierda también. Sí, asimismo aquí también podemos observar el valor obtenido de acuerdo a los pulsos PWM emitidos hacia el motor. Y una vez que se para la interfaz de nuestro sistema, podemos observar que queda almacenado los últimos cambios que se hicieron, tanto a nuestro motor, tanto a la posición angular de nuestro primer motor, como a la velocidad y sentido de nuestro segundo motor de corriente directa. Si bien el diagrama de bloques de esta interfaz consta de las siguientes partes. Podemos observar aquí el control de pines PWM de Arduino para controlar la dirección en ambos casos, tanto para el motor de corriente de velocidad como para el motor que vamos a controlar de acuerdo a su posición angular. Estos mismos dos bloques nos van a servir para controlar ambos casos. Si bien el interruptor que se ve utilizado en el panel frontal para determinar la función que es deseada corresponde a los siguientes casos. Cuando se detecte una lectura falsa, se realizará el control de posición angular del primer motor. ¿Sí? Y en este caso podemos observar que cuando se realice esta función, el cómo se está conmutando las salidas de los pines 6 y 7 para la posición de nuestro motor. Y para el caso en el que se desea controlar la velocidad de nuestro segundo motor, son los casos controlados a través de los pines 4 y 5, pines PWM de nuestra placa Arduino,
y también podemos observar la conmutación de estos en cuanto al control de la velocidad y el sentido que tiene que tener nuestro motor. Si bien también esta parte del diagrama es para el propio control de la velocidad de nuestro segundo motor. Y asimismo también se creó la opción de guardar en un archivo de formato .txt las lecturas que se hayan hecho a lo largo del funcionamiento de nuestra interfaz, tomando en cuenta la fecha, hora y el valor de la señal PWM emitida para nuestro motor. Lo mismo sucede para la opción para nuestro primer motor, que es controlar su posición angular, donde a través de habilitar un bloque para lectura analógica del pin 0 de nuestra placa Arduino, el cual va a hacer la lectura del voltaje salido de nuestro potenciómetro para poder interpretar este voltaje de nuestro potenciómetro como la posición angular que tiene el rotor de nuestro motor. Si bien esta función corresponde a convertir el valor de nuestro voltaje a los grados o la posición angular que tiene el motor. ¿Sí? Y estos son algunos parámetros para controlar tanto el límite inferior como el límite superior de la posición de nuestro motor, así como la tolerancia. Es decir, la diferencia entre la diferencia permitida entre el valor ingresado a través de nuestro control y el valor obtenido. Asimismo también está la salida, tanto en nuestro indicador analógico como en nuestra gráfica. Lo mismo sucede en el caso del control de la velocidad. Su gráfica y su valor numérico. ¿Sí? Y volviendo a la parte del control de posición angular de nuestro motor, también tenemos la opción de almacenar los valores registrados en un archivo de formato .txt. ¿Sí? Considero también la fecha y hora en que se tomó cada registro. Bueno, aquí podemos visualizar la parte física de nuestro sistema. Si bien podemos observar la conexión que tiene nuestro primer motor y segundo motor a la placa Arduino Mega 2560. Si bien este primer motor es para controlar la posición angular y este es para controlar la velocidad, así como su sentido. Si bien en los casos, como es necesario controlar la dirección, se está controlando a través de el driver L298 presentado como módulo. ¿Sí? Lo podemos observar en esta parte, ¿sí? Donde a través de su salida se puede conmutar el sentido de ambos motores, ¿sí? Y bueno, realizando la primera parte de nuestra interfaz, que es para controlar nuestra posición, a través de la interfaz vamos a indicar que el motor cambie de una posición de 180 grados a una posición de 100 grados aproximadamente. Si bien podemos observar el comportamiento de nuestro motor, se realizan estas conmutaciones precisamente para encontrar la estabilidad, ¿sí? Y ahí la importancia de la tolerancia que se ha comentado anteriormente en el diagrama de bloques, ¿sí? Y bueno, podemos observar otra vez el cambio de estado de nuestro motor, de pasar de 180 grados a 92 grados, ¿sí?
42 grados a 26 grados. ¿Sí? Ahora, por parte del control de velocidad de nuestro motor, ¿sí?, a través de la interfaz vamos a indicar que comience a girar hacia la derecha, ¿sí?, progresivamente. ¿Sí? Observamos el comportamiento de nuestro motor. Y podemos observar el sentido que va teniendo nuestro motor hacia la derecha. Y ahora hacia la izquierda. ¿Sí? Y como podemos ver a través de nuestra interfaz, también vamos observando la respuesta que va a tener en ambos casos, tanto para nuestra posición angular como la respuesta de el motor, de la velocidad del motor a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y por último podemos observar que tras la realización tras el funcionamiento de nuestra interfaz, se han generado dos archivos de extensión .txt, tanto para la salida de datos de control del motor por posición angular, como para nuestro segundo motor en cuanto a su control de velocidad. Haremos nuestro primer archivo y observamos los registros que se han hecho, tanto de acuerdo a la fecha, hora y valores proporcionados, ¿sí?, de salida en cuanto a nuestra posición angular de nuestro motor, ¿sí?, indicando la fecha, la hora y el valor en grados. Y lo mismo sucede con el archivo para el registro de la velocidad de nuestro motor. ¿Sí?, incluyendo desde la fecha, la hora y el número o el valor de pulso PWM proporcionado para su respectiva velocidad.